Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a trabajar en Cívica el día de hoy es el conflicto. El conflicto es el enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos, y ambos grupos con intereses e ideas diferentes, con ideas contrapuestas, incompatibles, en el que cada una de las partes trata de ganar. Esa es una situación en la que dos o más personas, o uno o dos grupos, no están de acuerdo con el modo de actuar del otro grupo. Y para que exista conflicto, tiene que haber un desacuerdo que no hayan podido resolver. Es una situación en la cual dos personas o dos grupos de personas entran en confrontación, en oposición, y mutuamente emprenden acciones antagonistas el uno hacia el otro. El objetivo es dañar, eliminar al contrario, al rival, en forma verbal, cuando es diplomática, o en forma agresiva cuando hay movilizaciones. ¿Eh? Ahora, el objetivo del conflicto es dañar o neutralizar al rival, incluso cuando la confrontación sea física, como ha visto acá último en las movilizaciones en contra del presidente Merino. Ese es un conflicto. ¿Por qué? Porque el grupo de jóvenes no estaban de acuerdo con que el señor Merino sea el presidente de la República. Razones había muchas. Ese es un conflicto. Dos partes en pelea, en confrontación. Ese conflicto terminó de forma violenta con el cambio de presidente. Pero también hay otros conflictos que no son violentos y se resuelven en forma diplomática, a través del diálogo, a través de la conversación. Esos conflictos que hemos estado viendo en la televisión acá último han sido violentos. Y hemos visto cómo hemos terminado. Dos partes en conflicto: los jóvenes que no querían a ese presidente y el presidente que quería, se aferraba al cargo. Ese conflicto terminó cuando el presidente renunció. Dos partes antagónicas que no se ponían de acuerdo. Ese es el conflicto. Entonces el objetivo es ese, neutralizar al rival. Y esto genera problemas a todos los que están envueltos en los conflictos. En este caso a los jóvenes y a los del Poder Ejecutivo. No ha sido resuelta por el lado del diálogo y de la conversación. Ese conflicto ha sido resuelto de forma violenta. Ahora, el conflicto tiene muchos elementos. Entre las principales, vamos a citar, existen dos partes que no están de acuerdo. Y ambas partes, grupos de personas, todos intervienen en forma directa. En el último caso que hemos visto, el conflicto sobre los jóvenes que salieron a las calles a protestar contra el presidente que se aferraba a su cargo, ahí vamos a tener dos partes. Y los jóvenes que han salido a las calles lo han hecho en forma directa, porque han estado presentes. Y algunos lo han hecho en forma indirecta. Por ejemplo, los medios de comunicación han apoyado y ellos también han participado en forma indirecta. Ahora, el poder es la capacidad que influencia a una parte sobre la otra. Siempre existe un elemento mediador y en este caso no ha existido. Las percepciones del conflicto se demuestran cuando se transmiten las ideas de uno y de otro grupo. Ahora, las emociones y los sentimientos se traducen en diferentes estados de ánimo porque no están de acuerdo, porque existen desacuerdos, existen frustraciones, por eso existen conflictos, como el caso último que hemos visto cuando los jóvenes salieron a las calles, ¿no? Ahora, uno y otro lado tienen su posición y un lado es el que reclama a la otra que le reivindiquen sus derechos. Y cuando no lo hacen, se entra en conflicto. Hoy día va a existir otro conflicto más. El Congreso aprobó ayer que el Estado peruano devuelva sus aportes a todos los trabajadores de la ONP y el Poder Ejecutivo no quiere entregarlos. Y yo seguro que la próxima semana va a haber otro conflicto porque todos los aportantes de la ONP van a salir a las calles. ¿A qué? A reclamar sus derechos y vamos a tener un conflicto. Ahora, el conflicto tiene varias causas.
En el aspecto económico, ustedes como bien saben, la economía es la base material de la sociedad. Y la economía, su organización está orientada a beneficiar a todas las clases sociales. Pero lamentablemente en el caso peruano, en el caso de la economía, está orientado a beneficiar a un pequeño grupo de poder, dueños de los grandes medios de producción, de las fábricas, de las minas y de todas las industrias. Entonces, en este caso, en el aspecto económico, las causas del conflicto social es la propiedad de los medios de producción, que está en mano de unos pocos grandes millonarios que se quedan con toda la riqueza social, mientras el grupo, la gran mayoría de peruanos, solamente somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo y siempre estamos peleando con los grandes empresarios para que nos paguen un buen sueldo, para que nos reconozcan nuestros derechos laborales. Esos son los conflictos de tipo económico. Ahora, los conflictos de tipo social son aquellos conflictos que se manifiestan pues, en la pobreza. Hoy día, por ejemplo, los conflictos van a ser sociales. ¿Por qué tanta delincuencia? ¿Por qué tantos robos? Hoy día te matan por un celular. Ahora ya están surgiendo conflictos. Los barrios están organizándose y ya no están denunciando a los ladrones, a la policía, están haciendo justicia por sus propias manos. Eso es un conflicto de causa social. Otro conflicto de causa social es la injusticia. Solamente existe para los ricos y para los pobres no hay. La marginación, la explotación del hombre sobre el hombre, la explotación de un pequeño grupo de hombres millonarios dueños de las grandes industrias contra los trabajadores que son la gran mayoría. También surgen conflictos sociales para que se reivindiquen sus derechos y tengan parte en la distribución de la riqueza social. Los conflictos políticos ya son conflictos por la lucha por el poder, para llegar al gobierno, para ser presidente de la república, para ser gobernador regional, para ser alcalde. Esos son los conflictos políticos. ¿Quiénes se enfrentan? Los candidatos. Esos conflictos son generalmente pacíficos a través del diálogo. Los candidatos exponen sus ideas, sus propuestas, y esos conflictos de tipo político se resuelven a través del diálogo. Es una lucha política, es una manifestación más elevada del conflicto social. ¿Ve? Porque desde una vez que ganan y desde el poder se imponen medidas con los intereses de cada grupo. Tenemos hoy día en América Latina presidentes que siempre han cuidado los intereses de los grandes millonarios y les interesó un comino a las grandes mayorías. Pero hubo un gobierno en un país que hoy día está en crisis, que fue Venezuela, Bolivia, presidentes de línea de izquierda que se enfrentaron al imperialismo norteamericano. Y como consecuencia, hoy esos países están en crisis, porque ellos no están en crisis porque son pobres, son países pobres, sino están siendo bloqueados, abstraídos por las grandes potencias económicas como Estados Unidos, que no permiten que los países salgan del subdesarrollo. Ellos no permiten que los países subdesarrollados crezcan. Ellos los quieren mantener adormecidos, conformistas, y si un país como Venezuela, Bolivia se levantan contra este abuso, ya estamos viendo las consecuencias en el caso de Bolivia. Entonces, chicos, esos son los conflictos. En la página 118 y 119 de sus libros, ustedes tienen que resolver 4 cuestionarios y un cuadrito, un mapa conceptual que es textual, está en el texto que han leído, y si ven el video con detenimiento van a resolverlo con mucha facilidad. Chicos, hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.